Bienvenidos, soy el universitario Santos Mamani Pérez de la carrera Liderazgo Pastoral en la Universidad de Aquino, Bolivia. En la materia Metodología de la Investigación, junto al licenciado Vladimir Ramírez, en esta ocasión vamos a dar a continuación la tesis que anteriormente habíamos dado a entender, en el cual tiene por nombre el Taller de Docente Prevención de la Violencia para mejorar la atención de casos de violencia familiar en escolares del distrito de Santa Ana. En esta ocasión vamos a mencionar el marco teórico. La violencia familiar, dentro de una de las justificaciones, nos dice que en las últimas décadas la violencia hacia los niños y niñas y adolescentes es una realidad que requiere afronte multidisciplinario e interinstitucional, donde los docentes cumplen el rol de protagónico en la atención a los estudiantes víctimas de violencia, para lo cual se consideró tomar en cuenta a las investigaciones previas que a continuación prácticamente se mencionan. Uno de los antecedentes, Lee et al. En el año 2020, nos dice que su investigación evalúa el programa de capacitación en habilidades para la vida sobre violencia escolar que se dio en niños de educación de primaria. En este caso, podemos encontrar dos variables en el marco teórico que nos dice que el taller de docente de prevención de violencia prácticamente se refiere al programa de la capacitación y formación dirigido a los docentes con el objetivo de mejorar la atención de casos de violencia familiar en escolares del distrito de Santa Anita en el año 2015. En la segunda variable nos dice que se refiere a la forma que se aborda y se brinda atención a los casos de violencia familiar que afectan a los estudiantes dentro del distrito de Santa Anita. Ahora, vamos a irnos directamente a los antecedentes, los cuales nos dice Beckham en el año 2020 que realizó un estudio de relaciones familiares entre padres e hijos, que nos dice cuyo objetivo es evaluar los niveles actuales de cohesión familiar, conflicto y violencia familiar, y utiliza una metodología de probabilidad lineal de multinivel, los cuales indican resultados que la violencia física se relaciona positivamente entre padres e hijos y que la cohesión familiar amortigua los efectos perjudiciales de la violencia física entre padres e hijos. También nos menciona Cahill en el año 2019 realiza un estudio sobre el enfoque integrador, el cual nos dice que él implementa el aprendizaje social y emocional para la prevención de la violencia de género. Y así de la misma manera nos encontramos a Milne y Neal en el año 2018 que nos dice que realiza una investigación sobre la violencia doméstica y el papel de los educadores, que prácticamente utiliza una metodología descriptiva, encontrando que la violencia doméstica establece un desequilibrio de poder debilitante, centrando en el control, la coerción y el miedo, que genera problemas prácticamente psicológicos viscerales en la primera infancia. Por último, tenemos a Nazar et al. En el año 2018 realiza un estudio sobre la violencia familiar y las estructuras familiares, cuyo objetivo fue analizar la relación entre dos o más variables del estudio transversal con la base en encuestas. Efectivamente encuentra que los hogares monoparentales con o sin pareja registran elevada violencia contra niños y niñas y adolescentes, perjudicando su desarrollo integral. Ahora, en este sentido, la investigación se desarrolla sobre la atención de casos de violencia familiar hacia los estudiantes siguiendo los siguientes pasos: la acción, la derivación y el seguimiento y el cierre. En esta parte nos dice que la acción es la parte que se refiere a la detección de las señales de alertas y las medidas adoptadas para la atención a los escolares víctimas de violencia familiar. Y a la derivación en los casos de violencia familiar que requieren la atención de servicios especializados para la protección y la recuperación, por lo que esta parte está orientada y canaliza la atención interinstitucional especializada. En el seguimiento no solo basta derivar el caso, sino también asegurarnos que esté recibiendo la atención, por lo que esta fase se realiza indagaciones en las instituciones especializadas sobre el proceso de atención. Y dentro del cierre nos indica que el verificado que nuestro estudiante esté protegido y hemos garantizado la continuidad educativa que prácticamente se realiza con la documentación pertinente para dar
por concluido el caso sin el perjuicio de continuidad en el seguimiento. Ahora, en las bases teóricas, que prácticamente nos menciona la presente investigación y nos dice, ¿no?, que Bandura en 2001 plantea la teoría del aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice que prácticamente tienen 3 puntos: los procesos de atención, los procesos de retención y los procesos de reproducción motor. ¿Qué nos quiere decir el primer punto? Que prácticamente hacen referencia a los modelos que se seleccionan entre los disponibles y así las conductas que se observan más se aprenden mejor. En este sentido, la atención que se presta al individuo está delimitada a la atracción interpersonal, por lo que ciertos modelos resultan los gratificantes. Por otro lado, también influyen en este proceso la capacidad de procesar la información que se encuentra fluida por las experiencias previas y la capacidad interpretativa. En el segundo punto, la de retención nos dice que hacen referencia a la necesidad del sujeto retenga algunas características conductuales del modelo para reproducirla en el futuro, la misma que se encuentra almacenada en la memoria simbólica. Y por consiguiente, los procesos de reproducción motora, que hacen prácticamente referencia a las consecuencias conductuales producto de la conversación de las representaciones simbólicas que se desarrolla a partir de la organización temporal en la base de los modelos, cuyo perfeccionamiento se da a retroalimentación. Pero también tenemos a Tonon en el año 2001, que replantea que los niños y niñas han sido víctimas desde la antigüedad por sus padres y madres y cuidadores, dentro del modelo intrapersonal, dentro del modelo psicosocial, dentro del modelo sociocultural, que prácticamente nos dice en el primer punto que plantea el origen de la violencia desde la normalidad del sujeto, caracterizado por la incapacidad de tolerar el estrés, incapacidad de cumplir el rol paternal, inmadurez, egocentrismo y exaltación. Ahora, dentro del modelo psicosocial nos dice que cuya perspectiva teórica es la interacción del individuo con su entorno, modelo que hace referencia a la violencia generacional, donde los víctimas repiten las conductas violentas aprendidas a la primera infancia, que se encuentran mutuamente relacionadas en el estado de ánimo de la agresión. Pero también tenemos a Calderón, del 2009, que dice que analizó la teoría del conflicto de Johann Galtung. Y este nos dice que Galtung también plantea que la violencia genera traumas y una forma de superar a la víctima de la agresión es construir y reconstruir las relaciones interpersonales. Muchas gracias por prestar atención. Esta ha sido una pequeña explicación del marco teórico. Muchas gracias por su atención.